Listo. Bien, entonces, ¿están aquí? ¿O estoy solo? Por aquí Ya estamos. No, aquí estamos, ya estamos. 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 Bien, entonces, a ver, decíamos eh, en la economía a partir de la energía solar y eólica, podemos darnos cuenta de que la energía solar, o mejor dicho, vamos a la energía eólica en azul. Si se fijan, la energía eólica casi no ha bajado de precio con el tiempo, porque es bastante complejo crearla y no es que tengo que cambiar de materiales, sino simplemente que tendría que tratar de abaratar la torre, ¿no verdad?, de la energía eólica, o abaratar qué sé yo, las aspas, lo cual no es muy fácil porque ya el material o sea, no hay mucha ciencia en el material de construcción. Por tanto, los costos no van a cambiar mucho. A pesar de eso, ya que tenemos costos constantes, sabemos cuánto podemos invertir y podemos darnos cuenta que se ha ido incrementando la cantidad de energía que se ha invertido en los últimos años en las distintas regiones basadas en el precio. Por otro lado, la energía solar. En la energía solar es algo parecido. El tema de que se ha ido incrementando con el tiempo la cantidad. El incremento es por si acaso, la lineecita continua. Se ha ido incrementando la cantidad de energía solar que existe en el mundo. Sin embargo, esta sí ha podido tener mayor cantidad de mejoras en la tecnología y en los materiales que se utilizan. Por lo tanto, el precio ha cambiado bastante drásticamente. Y podemos ver cómo el precio de la energía o el precio de producción o de construcción de la energía eólica ha bajado bastante en todas las regiones. Esto ha permitido que se vaya acelerando poco a poco eh, la implementación de esta generación. Bien. Eh, por otro lado, tenemos em, cuánto se invierte en energía renovable. Podemos darnos cuenta de que las inversiones están siendo principalmente enfocadas en China y en el mundo en general. Si se dan cuenta, Europa, Estados Unidos, bueno, India ha ido creciendo poco a poco, pero no tienen mayor interés en utilizar energías renovables, puesto que, bueno, especialmente Estados Unidos, puesto que su producción y su principal producto de consumo es el combustible fósil, ¿no? Europa no ha crecido tanto por el tema precios y ya luego vamos a hablar un poquito más de las limitantes eléctricas que tiene esto. Por otro lado, también vemos del lado derecho la tecnología en las que más se ha invertido y podemos darnos cuenta que la energía solar ha tenido un incremento bastante grande a partir del 2010, puesto que en esa fecha fue cuando la tecnología solar bajó de precio bastante, porque se encontraron nuevos métodos y materiales para construir las placas solares, ¿no? Eh, Igual acá, un ejemplo de China, tengo aquí, de cuál es el enfoque que tiene China para la energía instalada. Se dan cuenta de que la idea de China es tratar de mantener el carbón, ¿no verdad?, lo más estable posible. De nuevo, ellos saben que no pueden eliminar el carbón, pero pueden, porque todo lo que ingrese, toda la nueva generación, no es para sacar el carbón de ahí, sino para los nuevos consumos. Entonces, a la final, el crecimiento que ustedes ven ahí de diferentes tecnologías realmente se va a mayores consumos distintos. Y la idea es que la matriz energética, es decir, el porcentaje de tecnología en cada generación, vaya reduciendo el uso de energías este, contaminantes. Aquí tenemos cómo ha ido cambiando la capacidad global
de energía, esto es de eólica, si no me equivoco, podemos darnos cuenta que ha tenido un gran incremento a partir del 2006 en adelante, pero principalmente por eh, se me va la palabra, denme un segundo, esto era, ya, por cambio de precios en la energía eléctrica. Entonces, claro, cuando la energía eléctrica era muy barata, a nadie le interesaba instalar otro tipo de generadoras, porque iban a resultar caras. Pero a partir del 2010 aproximadamente, en Europa se incrementa, de hecho un poquito antes, del 2008, si no me equivoco, en Europa se generan muchos métodos de incentivos para la instalación de sistemas solares y eólicos. Se pagan, los gobiernos empiezan a pagar muy bien a las empresas que generen electricidad a partir de energía renovable, ¿no verdad? Y luego dejan ya de pagar ese incentivo a partir como del 2015 o 16, dejan de pagar el incentivo. Ah, bueno, aquí todavía está, el gráfico está en 2013. Dejan de pagar el incentivo, pero, pero, ahora la energía es muy cara. Entonces, claro, ya no me pagan un incentivo, ya no es que a ustedes les van a pagar por poner paneles solares en su casa, sino que ahora, si, ahora la energía me cuesta 10 veces más. Entonces, yo ya pongo paneles solares no porque me van a pagar, sino porque me voy a ahorrar toda esa plata. Aquí tenemos quiénes son los mayores productores e instaladores de sistemas eólicos. Nos damos cuenta que China se lleva prácticamente toda la, eh, la mitad del mundo en instalación. Y podemos darnos cuenta que ya en el acumulado total, China ha tenido un gran crecimiento porque ha estado instalando rápido durante los últimos años, ¿no verdad? Pero Estados Unidos instaló con mucha anticipación, por eso mantiene todavía una gran cantidad de energía eólica y Alemania. Ahora, aquí hay algo importante y es revisar que siendo y hablando de que la Unión Europea quiere buscar la instalación de energías renovables y obviamente la eólica, solo Alemania y por ahí un poco España son los países que mantienen una gran cantidad de energía eólica. Y si se dan cuenta, para el 2013 España ni siquiera instaló, gráfico del lado izquierdo, España ni siquiera instaló, sino que España es lo que ya había instalado eh, con anterioridad. ¿Por qué ya no instala España y por qué ya no le interesa? Porque, y por qué también el resto de los países de Europa no están tan interesados en la energía eólica. Porque para la energía eólica se necesitan vientos constantes y fuertes. No todas las regiones tienen la capacidad de tener grandes generadores eólicos, como por ejemplo Ecuador. En Ecuador, creo que lo dije ayer, no en cualquier, perdón, el martes, sí. No todos tienen la capacidad de tener, perdón, no en todos lados en Ecuador hay grandes vientos. Es más, hay muy poco viento en Ecuador, lo que significa que lo mejorcito que podemos encontrar, ¿no verdad? Está por la zona de Loja. eh, Aún así no es lo mejor, pero solo ahí se están poniendo generadores grandes, ¿no verdad? Y por ahí buscar uno que otro punto específico donde tener vientos continuos y de gran capacidad. Repito, no se trata solamente de poner por poner. Tenemos de ahí, aquí tenemos allá. Tenemos lo mismo, las instalaciones a lo largo del tiempo de energía eólica. Si se dan cuenta, siempre va a seguir creciendo la instalación eólica. China es el de mayor crecimiento. Em, Tenemos la solar. Miren que en cambio la solar arranca a partir de 2010, pero arranca excesivamente rápido porque, como habíamos dicho hace un rato, 2010 fue un año clave para la energía solar
ya que se cambiaron métodos de producción, materiales y ¿cómo se llama esto? La eficiencia de los paneles, lo que produjo que se pueda construir mucho más barato los sistemas solares. Tenemos acá también los diferentes países y sus inversiones. Una vez más, China es el que más inversión está haciendo en este tema, pero por el tema de que ellos necesitan mucha cantidad. Aquí podemos ver justo ese concepto. Si analizamos aquí, vemos que eh, bueno, esto es puro texto. En lo que me dice prácticamente es que han estado creciendo en los últimos años a gran manera la instalación de sistemas solares, principalmente porque primero se lo necesita, segundo porque conforme ha pasado el tiempo ha bajado drásticamente el precio y también porque existen los incentivos, que es justo lo que les estaba diciendo hace un rato. Existen incentivos que entregan los países o los gobiernos para las personas que instalan este tipo de sistemas, ¿no? Aquí tenemos también, una vez más, la inversión. Si se dan cuenta, cuando es más atractiva la inversión en un país, en sistemas solares, cuando ese país tiene alta cantidad de radiación solar y cuando tiene gran capacidad y necesidad de energía. Entonces aquí vemos que China es uno de los grandes, China e India, por la gran necesidad que tienen, porque tienen bastantes desiertos. Australia, porque es un país que básicamente es pura playa, puro sol, ¿no, verdad? Son países que tienen mucho atractivo ante la inversión de sistemas solares. Igual acá vemos cómo ha ido creciendo más rápido que los sistemas eólicos, porque aquí ya depende también de la cantidad del precio que ha ido bajando rápidamente. Aquí tenemos en Australia un ejemplo de los gases de efecto invernadero. Podemos darnos cuenta que muchos de los gases de efecto invernadero vienen de parte de la electricidad, de la generación eléctrica, pero en este caso, debido a que la generación eléctrica en Australia es en gran parte de carbón. Y el carbón, como dije hace un momento, produce muchísimo CO2. Entonces, por eso la electricidad produce muchas toneladas de CO2 comparado con el resto. Pero sí, pongo el gráfico de Ecuador, la electricidad va a ser muy chiquita comparado con los demás elementos. Y ahí podemos darnos cuenta que la agricultura y el transporte son dos de los grandes productores de CO2. Y no solamente en Australia, sino ya esto puede ser una tendencia mundial. Espérense. Bien. Y aquí tenemos algo interesante que ha ido sucediendo en Australia, por ejemplo. Sigo hablando de Australia porque tengo mucha información de allá. Algo bastante importante, aparte este país, es el primer país, el país que más energía renovable tiene en el techo de las casas. Es el país que más casas tienen paneles solares. Entonces, ¿qué ha pasado? Línea verde, la cantidad de energía que requieren las casas ha ido disminuyéndose. No significa que la casa dejó de usar energía, significa que la casa ya no requiere energía de la red, sino que empieza a producir su propia energía. Entonces, ellos ya lo que antes consumían de la red eléctrica, lo van a empezar a absorber desde sus propios paneles solares. Primero se ahorran plata, se ahorra energía, y por otro lado, empieza uno de los primeros problemas de las energías renovables en la electricidad, que es la inversión que se ha hecho ya no sirve,
Porque normalmente, a excepción de Ecuador, que en Ecuador estamos una lágrima aquí, pero normalmente los países lo que hacen es empiezan a construir porque yo sé que en 3 años voy a crecer con mi consumo, entonces empiezo a poner otra central. Y yo sé que en 10 años tengo más consumo, entonces voy a construir una central más grande. Desde ahorita ya empiezo a construir, ¿no verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tengo un impacto tan grande de las energías renovables por parte de los ciudadanos y empiezan a consumir menos energía, termina resultando en que todas las inversiones que se hicieron ya no nos van a servir y por tanto pueden quebrar, ¿no? Aquellos que invirtieron pueden quebrar porque ya no van a recuperar esa inversión. Y aquí podemos darnos cuenta la correlación que existe entre la electricidad y las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos el mismo concepto, el crecimiento en Australia, el crecimiento eólico, bueno, esto es eólico, sí, perdón, el crecimiento eólico también ha sido continuo y el crecimiento, no, me adelanto mucho, ya después lo comparo con el solar. Ahora, ¿qué pasa? Vamos con los problemitas, tanto el eólico como el solar. En el eólico, ¿qué sucede? Que para yo producir energía a partir de fuentes eólicas, yo necesito viento. Y el viento no es constante. El viento va a ir cambiando dependiendo de la época del año, dependiendo de la hora, ¿no verdad? Por lo tanto, la generación de energía eléctrica a partir de estas fuentes es una generación inestable. Y como tal, esta generación no puede ser usada de manera continua en un país. Si se fijan, tenemos ahí generación que es sube y baja dependiendo de la hora, del día, del mes, etcétera. Si yo quisiera usar esa generación en el país, significa que se van a estar prendiendo y apagando todas las empresas, las industrias a cada rato. Entonces, este es el primer problema de las energías renovables, que las energías renovables no son constantes, no son continuas. La, ¿Cómo se llama? La energía a partir de combustibles fósiles sí es continua, porque yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que meterle eh, diésel a mi máquina y mientras tenga diésel puedo seguir produciendo. Y no es que le meto ahorita un poco de diésel y más luego ya no y después otra vez sí, no, le pongo diésel continuamente. El agua también es más o menos un sistema de generación continuo, porque yo sé que voy a tener agua por un par de meses, al menos esos meses es continuo. Luego de que ya tengo época de sequía, sé que no tengo agua y pues ya no es continuo en estar apagado, ¿no? Pero lo puedo, ¿cómo se diría la palabra? Lo puedo prever. Mientras que la energía eólica, al igual que la energía solar, va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de viento y la energía solar va a ir cambiando dependiendo de que si hay nubes o no. Si una nube se presenta, simplemente el sol deja de impactar en los paneles y pues dejamos de tener energía solar, ¿no? Era generado por el sol. Entonces, todas estas cositas han impedido que las energías renovables se puedan implementar efectivamente en la matriz energética. La incapacidad de ser continuas. Aquí tenemos, bajo el mismo criterio, podemos darnos cuenta que esta energía variable, ¿no verdad? En azul, la energía eólica, miren cómo a veces tenemos más o menos energía eólica, ¿no verdad? Dependiendo de la hora, ¿bien? Pero justo la energía eólica, sea justo más viento hay en la noche. Entonces, cuando hay más viento en la noche,
la carga es más pequeña. Yo uso menos energía porque todo el mundo está dormido. Entonces resulta que tengo una descompensación en el sistema de energías. Yo voy a tener que instalar, y déjenme ver si lo puedo dibujar aquí para que se instale, para que se entienda mejor. Ya. Mire, si yo quiero que mi sistema funcione adecuadamente, tengo que instalar. Ah, caracho, ¿qué pasó? Ahí está. Tengo que instalar esta cantidad de generación. ¿Sí? Porque la voy a necesitar este día a esta hora. ¿Ok? Entonces yo tengo que invertir en esa generación. Pero resulta que yo también invertí en este generador eólico. Yo realmente ¿cuánto he invertido? He invertido hasta acá arriba. Pero ¿qué pasa? Que el generador eólico no está funcionando ese día. Por ende, yo no tengo esto. Significa que yo gasté plata por gusto. Y más bien el generador eólico funciona este otro día. ¿Qué significa? Y la carga es tan chiquita que ¿qué significa? Que yo tengo que apagar, solo voy a necesitar un pedacito más de mi generadora térmica y todo el resto lo tengo que apagar. Solo voy a utilizar este pedacito de aquí. Entonces yo estoy invirtiendo mucha plata en construir generación que no la voy a utilizar siempre, que la voy a utilizar muy pocas veces y especialmente por culpa de la energía renovable. Entonces, en un país, por ejemplo, no es lo mejor tener muchas generadoras hidráulicas. Ejemplo de Ecuador, ya que casi todos somos ecuatorianos. Ecuador tiene muchísima generación hidráulica. El 90% de la generación de Ecuador puede llegar a ser hidráulica. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya no hay agua, necesitamos energía térmica para cubrir todo ese espacio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir generadores térmicos, pero no los voy a usar siempre. Solo los voy a usar cuando me falte agua. Es decir, que si yo voy a invertir en generación térmica, probablemente pierda mucha plata porque no voy a poder recuperar mi inversión porque nadie me va a pagar por esa generación, sino hasta que se vaya la luz, hasta que no hayan lluvias. ¿Bien? Entonces entra en un problema el tema de poder invertir de tal forma que vaya a ser efectivamente utilizado toda esta generación. A veces toca invertir en generación que probablemente se utilice un par de horas al año, ¿no? Esto también ha sido uno de los motivos por los cuales finalmente muchas eh, de las industrias o de los países ha, ha retrasado su inversión en el tema de renovables. Este problema que tenemos con que no pueden ser programadas adecuadamente. Aquí tenemos el concepto de que con el tiempo, obviamente, eh, vamos a aumentar nuestra generación renovable. Y miren que la generación verde renovable aumenta muchísimo y las generadoras térmicas anaranjadas se van a empezar a cerrar, por eso están en negativo. Pero se cierran poquitas anaranjadas con una gran inversión verde. ¿Por qué? Porque aparte de lo que estamos cerrando, también hay que tener en cuenta de que estamos aumentando nuestro consumo y por tanto necesitamos más energía. Eh, Aquí podemos ver el mismo concepto, cómo ha ido cambiando la energía renovable en techos, en las fotovoltaicas en techos. Aquí algo importante, si se dan cuenta, eh, empieza a cambiar a partir del 2010, finales del 2010 se dispara.
Porque se presentaron incentivos. Se empezaron a dar, se empezó a pagar mucha plata por la energía producida. Se pagaba 50 centavos al que tenga paneles solares y produzca energía. Recuerden que para nosotros vale casi 10 centavos la energía eléctrica. Entonces, si yo ponía un sistema solar, me iban a pagar 5 veces más de lo que yo le pago a la empresa eléctrica. Me salía a ganancia, ¿no? Entonces, eso permitió que sea el país con mayor cantidad de energía solar en techos. Eh, Mismo concepto, mismo gráfico, por si acaso. Eh, Aquí más o menos podemos ver lo que había explicado hace un momento. Tengo bueno, tengo una cantidad de energía renovable que va a cambiar. Aquí el problema ya no es que depende del área, sino del sol. Y el sol se da a mediodía, ¿verdad? Desde que amanece hasta que está anocheciendo y durante la noche no produzco nada. Entonces yo tengo aquí, voy a exagerar un poco, aquí no se ve mucho, voy a exagerar así. El mismo concepto anterior del ejemplo que puse antes con la energía eólica. Yo tengo aquí sistemas solares que sirven solamente a esta hora. Entonces, para la noche yo tengo que comprar e invertir en un generador gigante acá. Pero ese generador gigante solo lo voy a utilizar unas horas, porque aquí en el día voy a utilizar muy poquito de esa generación. Entonces, de nuevo, estoy haciendo una sobreinversión que probablemente no la necesite más que unas horas al día o al año. Y esto provoca, justo ese generador sería la curva roja, porque la curva amarilla es lo que le resta el sol. A la demanda eléctrica que yo tengo en azul, le resto lo que produzco por el sol en amarillo. Entonces, mientras más sistemas solares yo ponga, igual que eólicos, voy a reducir mi carga, voy a reducir el consumo energético, pero lo voy a reducir solamente en las horas de sol. Es decir, que yo tuve que invertir en sistemas renovables y al mismo tiempo tenía que seguir invirtiendo en sistemas fósiles, porque esos me van a ayudar en la noche. Si estamos claros hasta aquí, esto es mucha electricidad y no todos son de electricidad. ¿Se entiende? Hasta ahora sí, profe. Sí, se entiende. Más yo tengo bueno, un comentario tipo pregunta. Mira. Eh, esa, esa demanda que se, que se está, digamos que compensando con la energía solar, eso también podría ser dentro de, por ejemplo, alguna estrategia que tenga el país de transición energética, ¿podría ser una forma de compensación de emisiones también? O Mm, a ver, como un método de incentivo, utilizar compensación por emisiones de carbono. sí, Sí, a ver, en Europa existe el incentivo por emisiones de carbono, que son llamados los bonos verdes. A ver, vamos a hablar de incentivos. Me voy a adelantar un poco, pero ya que lo preguntan, hablemos un poco de incentivos. Uno de los incentivos, ya lo dije, ¿no? El que aplicó Australia, que fue pagar casi 50 centavos por producción. Es decir, que si yo pongo mi panel solar y produzco 1 kilovatio, me van a pagar 50 centavos, mientras que a mí me cobran 8 o 10 centavos. Primero, entonces hay mucha gente en Australia, y por eso ustedes ven aquí, que creció muy rápido desde el 2010 hasta el 2012, creció muy rápida la producción, porque todos ellos ganaron incentivos. ¿Qué pasó? Aquí dejaron de ganar incentivos. Entonces, como dejaron de ganar incentivos, miren que el crecimiento ya se va aplanando, ya menos gente está instalando. ¿Por qué? Porque ya no gana el incentivo. Claro que aquí hay otros incentivos de los que ya voy a ir hablando ahorita. Ya no le pago, aquí está, 44 centavos les pagaba a ellos, aquí les pago 8 centavos, ¿no? ¿Verdad?
Entonces ya el incentivo bajó, por ende invierto menos. Ese es un incentivo. El otro incentivo es el incentivo forzado, bienvenidos a Ecuador, que es quedarnos sin energía eléctrica. Si perdemos energía eléctrica, por ejemplo, en Ecuador se hicieron instalaciones solares en masa porque el año pasado tuvimos cortes de 16 horas al día. Entonces, mucha gente vio eso como un incentivo negativo, ¿verdad? Que fue el perder electricidad, prefirieron entonces invertir en sistemas. Tenemos otro incentivo fácil, sería el incentivo directo de ahorrar energía eléctrica. Yo no quiero pagar mi planilla de luz, por ende pongo paneles solares para no pagarla. Otro incentivo sencillo. De ahí tenemos, ok, vamos un poquito más complicados, tenemos incentivos tecnológicos e incentivos de investigación. Hay muchas universidades o lugares de investigación que van a tener el incentivo de que les reducen impuestos, por ejemplo. Pagan menos impuestos si ponen sistemas solares para investigación o sistemas renovables para investigación. Existen incentivos tributarios, que es si ustedes quieren comprar sistemas, por ejemplo, en Ecuador particularmente, no existe impuesto para la compra de paneles solares, baterías e inversores. Es decir, tiene cero impuesto. Incentivo tributario. Hay mejores incentivos tributarios que sería, si tú pones sistemas de renovables, yo no te voy a cobrar, por ejemplo, el impuesto al valor agregado de tu empresa. O te voy a reducir a la mitad del impuesto del valor agregado porque tú estás trabajando en función del medio ambiente. O porque tú estás usando esa mitad que te estoy no cobrando de impuestos, la estás usando para invertir en paneles solares o en eólica. Y por último, la que mencionó su compañera, que son bonos verdes. Ahora, es un poquito complicado bonos verdes. Vamos, a ver, relajémonos de todo lo que hablé ahorita, tema nuevo. Bonos verdes, ¿qué son? En Europa principalmente, y unos cuantos países adicionales, existe una limitante de uso, no de uso de energía, sino de producción de CO2. Cada vez que yo realizo un proceso, produzco contaminación y es CO2. Vamos a lo más lógico. Si yo tengo una planta de bagazo, no sé, una planta de agricultura, me perdona el que esté en agricultura si es que me equivoco, pero puedo utilizar energía para, no sé, voy a tener que quemar los residuos, los desechos, voy a tener que utilizar agua para limpiar el producto y poderlo llevar a la venta, voy a necesitar calor, no sé, alguna máquina de calor para poder sellar al vacío, ¿verdad? Entonces yo estoy utilizando energía y esa energía significa contaminación CO2 o gases de efecto invernadero. Entonces viene el gobierno y les da un límite de producción. Me viene a la puerta y me dice, ¿sabes qué? Tú no puedes emitir más de 2 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Entonces yo voy, trabajo, hago mi producción y me doy cuenta que bueno, un año llegué a mis 2 toneladas, no pasó nada. Al año siguiente yo produzco 3 toneladas porque tuve una muy buena producción, ¿no? ¿Verdad? Entonces necesito más. Necesito más energía, lo que produce más contaminación. ¿Qué pasa? El Estado les cobra una multa por haber consumido más energía y tienen que pagar una multa adicional. Eh, Está la otra empresa, está mi vecino que no necesitó sus dos toneladas, sino que generó 1 tonelada. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cruzo cuentas con mi vecino. Yo generé 3, él generó 1, yo le compro a mi vecino su tonelada de CO2. Y así el Estado no me cobra multa. Claro que yo tuve que pagarle al vecino por algo intangible, que son estos bonos verdes. Es algo intangible que no se toca, solo por el concepto yo le pago, ¿verdad? Pero me sale más barato que pagar la multa. Hasta ahí. Pero hay otra Profesor, solución. disculpe, ¿podría repetir esto? Sí, Es que exactamente cuál.
Es que me confundí en la parte de que se dice que le compra al vecino por el bono verde. O sea, no entiendo qué es lo que está haciendo en realidad, porque él igual, o sea, A ver, me vamos confunde un a... poco todo esto. Ya, voy de nuevo. Vamos a suponer que a ustedes les dan una capacidad de producción de toneladas de CO2 o de gases de efecto invernadero. Vamos a suponer que si les doy 2 toneladas significa que yo les doy 2 fichas. Ustedes pueden consumir esas 2 fichas, esos 2 papeles. 2 papeles, cada papel vale 1 tonelada de CO2. Cada vez que ustedes consuman 1 tonelada, el gobierno se lleva un papel suyo. Si yo consumo 2 toneladas, se llevó todo lo que yo tenía para consumir, o para producir, perdón. Si yo produzco 3 toneladas, el gobierno dice, hey, tú estás produciendo más de lo que tenías permitido, te voy a cobrar multa. ¿Sí? Por otro lado, está mi vecino. Mi vecino tenía la opción de producir 2 toneladas, pero él no funcionó, apagó su planta casi medio año, etc. Utilizó solo 1 tonelada o produjo solo 1 tonelada. Entonces, a mi vecino le sobró 1 tonelada de permiso. Tenía el permiso para producir 1 tonelada más y no lo hizo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le compro ese permiso a mi vecino. Entonces, yo ya puedo producir ahora 3 toneladas. Las 2 que me dio el Estado, permiso de producir, y una más que yo la compré de mi vecino. No sé si eso está más claro. Sí, muchísimas gracias. Bien. Entonces, esos son los bonos verdes. Los bonos verdes son esos papelitos que el Estado te da para que tú puedas producir energía o gases de efecto invernadero. Si yo ya me comí todos mis papelitos, puedo darme la vuelta y buscar a quién comprarle papelitos que le hayan sobrado, porque no produjo CO2, ¿no? Pero suele darse el caso de que no encuentro a nadie o me lo quieren vender muy caro, esos papelitos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo construyo una planta de generación renovable, solar, fotovoltaica, eólica, lo que ustedes quieran, biomasa. Construyo una planta de energía renovable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, a ver, miren, yo necesitaba energía y como utilicé energía, produje CO2. Pero acabo de construir una planta que genera energía sin producir CO2. Es decir, y voy a poner números, yo utilicé 1 kilovatio de energía y produje 1 tonelada de CO2. Como al año yo consumí 3 kilovatios, son números random, no me hagan caso exactamente de las unidades, ¿no? Como consumí 3 kilovatios, produje 3 toneladas. Entonces el Estado me va a multar por haber producido 1 tonelada de más. Pero ¿yo qué hago? Le digo, hey, Estado, acabo de construir una planta y esa planta produce 1 kilovatio. Es decir, que el kilovatio que yo utilicé de más, no lo utilicé o no me produce eh, polución, porque viene de una energía limpia y la energía limpia no produce CO2. Entonces, ¿qué está pasando? No sé si hasta aquí estamos claros en este concepto. ¿Alguna Sí. pregunta? Nadie. Ok. Ok. Entonces, Profe, yo sí tengo una duda así un poco rara, extraña, en el a ver. sentido de, imagino que en el momento en el que están realizando la construcción de alguna planta que genere energía renovable, todo el proceso de construcción como tal sería algo que tendría algún impacto que genere gases de efecto invernadero y que como tal su implementación también cuente como no tan renovable o no tan sostenible, no sé cómo definirlo, y que luego de su implementación o funcionamiento deje o compense eso que generó, más o menos así. Ya. Entramos justamente en la pelea que siempre se tiene entre la gente que apoya y no apoya la energía renovable. Y sí.
tiene prácticamente, es lo que sucede. Pero vamos acá, limitemos un poco. Si yo tengo una empresa, mi empresa era producción agrícola, ¿no verdad? Tengo limitado mi CO2. El rato que yo digo voy a construir una empresa eléctrica, una generadora, me dan más, eh, me dan más bonos. Es decir, como tú vas a hacer otra cosa, toma, te doy más bonos, te doy más capacidad de producción de CO2. Entonces, vamos a suponer, voy a ponerlo aquí. Déjenme ver, me cambié de slide para tener espacio. Vamos a poner aquí agrícola. Tiene, eh, consume 2 megavatios, produce 2 toneladas de CO2. Como el año siguiente produjo 3 megavatios, produce 3 toneladas de CO2. Lo que significa que tiene una tonelada extra. Que va a significar multa. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, si esta empresa agrícola le dice al Estado, oye, yo voy a construir una generación. Bueno, antes de entrar en la pregunta que me hizo, voy a terminar con la pregunta anterior. Yo construyo mi generadora y mi generadora produce al año, caracho, al año produce 1 megavatio, ¿no verdad? Y ese megavatio, como es limpio, como es energía renovable, yo vengo y se lo resto aquí. Vamos a ver, -1. Entonces yo tengo 2 megavatios. Y si tengo 2 megavatios, ¿cuánto tengo? 2 toneladas de CO2. Por ende, ya no tengo multa. ¿Ya? Ese es el primer concepto anterior a la pregunta. Entonces lo que yo estoy haciendo es utilizar los bonos verdes. Estos son los bonos verdes. Es cuánto permiso yo tengo para producir gases de efecto invernadero. Utilizo el concepto de bonos verdes para que no me multen y como la multa es muy grande, en lugar de pagar 10 millones de dólares en multa, utilizo 5 millones para construir una generadora que me evita la multa. Entonces ahí entra el mercado de bonos verdes. Otro concepto, de nuevo, todavía sin entrar a la pregunta, es, claro, yo construí vamos a decir que yo ya lo construí ese día, ese año que tenía problemas, lo construí. Pero al año siguiente resulta que yo ya no utilizo 3, vuelvo a utilizar 2. Y yo ya tengo la planta, yo ya tengo comprado este sistema. Entonces, ¿cuánto significa que yo estoy usando realmente? 1 megavatio. Y eso significa 1 tonelada de CO2. Eso significa que me sobra 1 tonelada que la puedo vender. Y de aquí yo saco plata. Se la vendo a mi vecino, como antes mi vecino me las vendía a mí. Entonces, de nuevo, también, si yo la vendo en 8 millones, perdón, 8 millones de dólares, y la planta me costó 5 millones, me conviene invertir en una planta porque voy a sacarle plata. Ya no saco plata porque me paguen por la electricidad, sino que me van a pagar por bonos verdes, que es el concepto de emitir gases de efecto invernadero. ¿Sí? Este concepto está bien. De nuevo, no he respondido a la pregunta que me hicieron antes, pero este concepto está bien de bonos verdes. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, que conste. Ahora sí, Está claro. ahora sí. Conforme a la pregunta que me hicieron, yo tenía en el sistema, en la parte agrícola, tenía 2 megavatios, tengo 2 toneladas de permiso. Y digo, bueno, yo quiero entrar en otro negocio y ese otro negocio es la de construir una planta de generación renovable. Entonces el Estado, yo estoy abriendo un segundo negocio que no tiene nada que ver y el Estado me va a regalar 1 tonelada más. ¿Sí? El Estado me dice, bueno, es otro negocio, te doy otro bono verde. Utilizo 1 tonelada. Y claro, yo tendré que construir y en el proceso de construcción tengo mano de obra, tengo las camionetas, los camiones, tengo las grúas, tengo el agua que se utiliza, tengo terreno, tengo, bueno, un poco de cosas que significan todo esto, por si acaso, significa
toneladas de CO2. Va a decir, pero el agua no produce CO2. No, no produce CO2, pero se contabiliza, hay una tabla en la Unión Europea que dice cada litro de agua significa tanto CO2. Fin. Eso es para limitarte con muchas otras cosas, no solamente con gas, sino limitar con todo. Entonces, yo tengo la capacidad de producir una generadora y está limitada a 1 tonelada de CO2. Tengo esa capacidad y claro, no me van a cobrar multas a menos que mi generadora sea tan grande que consuma, durante su construcción, consume 2 toneladas. Ahí me van a cobrar 1 tonelada de multa, pero claro, el próximo año yo la devengo vendiendo bonos verdes, recupero el dinero. ¿Ya? Eso en temas de bonos verdes. Ahora, si la pregunta va un poquito más a profundidad y me dicen, bueno, ¿la energía renovable es realmente renovable? Esa es la pregunta real que hay para la pelea. Si la energía renovable es realmente renovable, lo que se hace es, sí, a ver, construir un sistema renovable de energía renovable me va a costar o me va a producir una cantidad elevada de CO2, digamos aquí 2 toneladas. ¿Será que yo lo recupero en los años de vida útil de este material? Pues este material va a producir tanta corriente, tanta electricidad que me ahorre toda esa cantidad de CO2. Es decir, ya no necesito poner una central térmica, una central de vapor o de carbón. Entonces, si no pongo lo de carbón, gracias a que puse esto, ¿me ahorré las 2 toneladas o no las ahorré? Si la respuesta es sí, sí me ahorré, de hecho ahorré 4 toneladas, está bien, vale la pena invertir. Pero si al final del día o al final de la vida útil digo, no, no me ahorré las 2 toneladas, por más que yo produje energía eléctrica, me ahorré 1 tonelada. Entonces a la final, en sumas y restas, no fue suficiente. El problema con este concepto es que no se tiene la información real y verídica del consumo de CO2. Ejemplo, yo voy a poner un sistema para ahorro de CO2 en mi casa. Yo no sé cuánto le costó a la fábrica construir el panel. Yo no sé cuánto le costó a la fábrica de cables construir el cable. Pues yo solo sé cuánto CO2 gasté yo para poner los paneles. Yo gasté 1 gramo de CO2, 1 kilogramo de CO2 gasté yo trepándome al techo a tirar los paneles a ver si no me caigo. Y claro, 1 kilogramo de CO2 estoy seguro que lo recupero. Pero si ya hablo de todo el CO2 que realmente se usó, no tengo mucha idea, porque esos números no son muy claros. Y ahí es cuando dicen, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? No lo sé, porque no son tan claros. Nadie entrega los números reales en el proceso constructivo de la fabricación de estas energías. Y ahí es cuando la gente que está en contra de estas energías dice, oye, yo sé, no sé cómo saben, ¿no? Pero dicen, yo sé que esto no es bueno porque me cuesta más construir un panel que lo que me va a ahorrar el panel en 10 años de producción. Entonces, a la final estoy perdiendo más que lo que estoy ganando. Sí. Ahora sí, no sé si respondí todas las preguntas. Sí, ahí sí, profe. Era esa mi duda existencial. Bien. Ok. Entonces, estamos. Sí, aquí están. Bonos de carbono, sí he estado. Bueno, ya lo expliqué. Ya expliqué todo esto. ¿Eh? Sí, expliqué todo esto. Sí, está, ya está, ya está, ya está. Bien, entonces, como para terminar el concepto, eh, tengan, por ejemplo, como para que tengan números, sepan que la energía, por ejemplo, los paneles solares, hace el año pasado, los paneles solares valían aproximadamente ciento, a ver, a día de hoy los paneles solares valen como $100, ciento y piquillo, 105, 108. El año pasado valían $180. El año
anterior valían $210 y hace 5 años valían casi $300. Dense cuenta que pasó de 300 a 100 algo en 5 años. Entonces, ha bajado el triple el valor del sistema solar, lo que ha ayudado a que se incremente. Bueno, hablo de Ecuador, ¿no? Por si acaso. Tenemos aquí a alguien que no es de Ecuador, pero no sé cuánto valdrá en otro lado. Pero ha ayudado a que se implemente o se incremente la producción y la generación solar, porque antes me costaba, era muy caro, y si la energía eléctrica es barata, ¿para qué voy yo a invertir en un sistema solar? Pero ahora que es más barato, ya mucha más gente empieza a inclinarse por la producción de energía solar. Eso es uno de los beneficios que no tiene un incentivo, porque bueno, hubiera sido un incentivo, pero no es por el mercado propio que ha ayudado a bajar precios. Y por eso se ha incrementado, como vimos en las gráficas, de una manera bastante rápida. Esto es todo por esta semana. Terminamos nuestro grupo de diapos. Como les dije, teórico completamente esta semana. La próxima creo que también. Y de ahí si entramos a números. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No, pero Estamos todo claro. claros. No, profe. Perfecto, estamos claros. Espero que les vaya bien. Nos vemos el próximo jueves, misma hora, ¿no, verdad? Y ya, eso es todo. Ya entre el fin de semana, la próxima semana, les voy a empezar a subir las tareas, pero son 2 tareas para básicamente dentro de 2 meses, así que no hay apuro, no se preocupen. Y eso, que tengan una buena Profe, noche. ¿podría compartirnos también las diapositivas? Sí, sí, tengo que subirles todas las Gracias. diapos, las tareas, los proyectos y las lecturas. Nos vemos, señores, día jueves, próxima semana. Que tengan una buena noche, descansen, buen fin de semana y hasta luego. Listo, gracias. Gracias, Gracias, profe. igualmente. Gracias.